Es decir, que nuestro parcial está programado, a ver, déjenme ver. Chun, churun, chun, chun. Para el 9 de julio de esta gestión. Así que es menos de un mes lo que nos resta. Tenemos todavía algunos temas de avance que van a ser evaluados en este segundo parcial. Y como ustedes han podido evidenciar, pues gran parte del contenido temático asociado a este segundo parcial, pues está relacionado también a la ejecución de ciertos ejercicios de tipo estadístico con un componente obviamente matemático, ¿no? Así que les pido vayan repasando todo el avance que estamos teniendo hasta el momento, porque esa parte va a ser fundamental para que ustedes puedan desarrollar toda la asimilación de los temas que estamos llevando hasta el día de hoy. Y no nos confiemos que no suceda la misma imagen que ha sucedido en vísperas del primer parcial, que día antes o horas antes estaban solicitando el texto PDF de Sampieri. Les pido por favor revisen ese texto base que lo tienen en el grupo, porque hasta el momento, hasta el tema de hoy, todavía seguimos utilizando este libro. Posteriormente y adicionalmente vamos a incorporar otros textos que les había mencionado que tenían un componente más práctico, pero que los íbamos a incorporar a nuestra currícula y a la temática de avance que estamos teniendo. Ya, pero de momento, hasta el día de hoy, hasta el tema que vamos a llevar hoy día, es netamente contenido de Hernández Sampieri. Y justamente estamos en el capítulo 10 el día de hoy, así que necesito que ustedes consideren ese detalle para asimilar cada uno de los temas que estamos avanzando, no acumulemos todo para el final y luego se nos vaya juntando algo, ¿no? Dicho aquello, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, ¿ok? Enseguida comparto pantalla, permítanme un momento y de inicio comenzamos. Bueno, el día de hoy el tema que nosotros vamos a llevar se denomina análisis de datos cuantitativos. Haciendo la introducción a lo que es esta temática, pues lo que nosotros tenemos que asimilar, ya hemos llevado distintas etapas, ¿no? Hemos diseñado nuestro estudio. La pasada semana estábamos en una etapa previa que se llama diseño de instrumentos para la recolección de datos, ¿no? Es decir, nosotros estábamos viendo qué datos vamos a coleccionar y qué instrumentos vamos a utilizar justamente para recopilar esos datos. Ahí habíamos visto distintos instrumentos, los cuestionarios, las encuestas, que son generalmente los dos instrumentos principales que nos van a ayudar a que nosotros desarrollemos toda la recolección de los datos que necesitamos en base, uno, a las variables que nosotros hemos identificado y dos, en base a las preguntas que nosotros estamos planteando de acuerdo a nuestra temática de estudio. Ya, así que, no quiero compartir, permítanme. Tan, taran, tan, tan, tan. Muy bien. Entonces, estamos viendo lo que se denomina, eh, ya, vamos a, listo. Lo que denominamos como análisis de datos cuantitativos. Recordemos de inicio que teníamos tres enfoques de estudio al iniciar nuestra intervención como tal,
antes del desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Estos tres enfoques serán el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Reitero, puedo ser muy repetitivo en este aspecto, pero nosotros estamos abordando netamente lo que es el tema del aspecto del enfoque cualitativo, ¿no? Ay, no quiere abrir, dame un rato, mis estimados. Ay. Estamos viendo ese detalle de el enfoque cuantitativo. Vamos al inicio entonces. Nosotros vamos a desarrollar el primer punto que está vinculado a qué? A este detalle que nosotros vamos a denominar como análisis de datos. ¿A qué se denomina análisis de datos? Va a ser una etapa fundamental dentro del desarrollo de mi investigación. Para ir a palabras más sencillas, nosotros ya hemos diseñado nuestro estudio. Ya hemos especificado todos los detalles concernientes a ese diseño. Y posteriormente hemos identificado justamente en el trabajo que tenían la pasada semana, que era el desarrollo de la operacionalización de variables. Posterior a ese detalle, ¿qué va a pasar entonces? Lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar el punto de analizar toda esa información que previamente va a ser recolectada. Para aquello utilizaremos determinadas herramientas. Hemos visto que nuestra herramienta fundamental en la recolección de datos tenía el denominativo de instrumento de recolección de datos o instrumento de medición. Esto nos permite recolectar toda la información que nosotros queremos. Una vez que tengamos esa información, vamos a pasar a analizar qué es lo que es recolectado, qué información es recabado. Tenía que ir a la escuelita Simón Bolívar y recolectar datos. Muy bien, es recolectado, he hecho mis encuestas. Por estas circunstancias he hecho una encuesta digital en un formulario de Google, pero ya lo tengo los datos, doctor. Muy bien, tienen los datos, los tienen almacenados en una base de datos digital o en una base de datos convencional, en papel o en lo que se haya recabado los datos. El siguiente paso es analizar cada uno de esos datos obtenidos. Entonces, esta fase de análisis de datos, ¿en qué va a consistir? Va a ser una etapa fundamental en la cual nosotros estamos procesando datos estadísticos. Estos datos estadísticos previamente han sido recolectados a través de un instrumento de investigación, ¿no? Se está escuchando y se está viendo la pantalla. ¿Alguien podría confirmarme? Sí, doctor, se ve y se escucha. Ya, bien, gracias. Sí se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Ok, ok, gracias, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Recolectamos todos los datos, los tenemos almacenados, vamos a ver cómo analizamos los mismos, qué interpretación le vamos a dar y qué procedimientos de ejercicios matemáticos, estadísticos o procedimientos de cálculo vamos a realizar para interpretar estos resultados. Entonces, el análisis de datos se va a tomar en cuenta, dice, viendo dos detalles importantes. Uno, la medición de variables que ha sido establecida en esa operacionalización de variables que ustedes me han presentado y que cada uno ya tiene su operacionalización, asociando a un análisis estadístico. Para aquello, mis estimados, necesitamos de un programa que necesariamente está asociado al uso de una computadora. Hoy en día tenemos programas estadísticos que nos van a ayudar a sintetizar todos estos datos. Y eso va a ser fundamental para que nosotros analicemos de manera correcta lo que son todos los datos recabados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la parte práctica? Puede que muchos
no cuenten con un computador personal, pero vamos a hacer grupos somos apenas 20, de 3 personas o de 4 a lo mucho, para que trabajemos en la parte práctica desde la siguiente semana de manera grupal. Esto con la finalidad de que apliquemos también este análisis de datos a través de softwares y a través de programas estadísticos que nos van a simplificar el proceso para no hacerlo de manera manual. Ya, porque muchas veces se puede utilizar algunos programas convencionales como el Excel, pero nos pueden generar ciertos sesgos que enseguida vamos a ver. Entonces vamos a entrar a fases, ¿ya? La primera fase dice que es seleccionar un software apropiado para analizar datos estadísticos. ¿Cuáles van a ser estos softwares? Ahí estamos viendo en la descripción que hay uno denominado SPSS, hay uno que es el Minitab, el Stats o el SAS. O alguno que otro autor utiliza también el RStudio para análisis de datos cuantitativos. Estos programas, llamémosle así, cumplen la misma función, tienen la misma dinámica de funcionamiento y tienen generalmente la misma interfaz de funcionamiento también. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final van a cumplir con la misma tarea, cumplir el mismo rol. Lo único que los diferencia tal vez es su dinámica de funcionamiento. Algunos son más simples, algunos tienen unos caminos, llamémosle así, más complejos para interpretar ciertos resultados. Hoy en día en el área de ciencias de la salud y en las ciencias sociales, el programa más utilizado, el software más utilizado es el SPSS, que es un programa estadístico que lamentablemente hoy en día ya es de paga, es decir, que tienes que pagar una suscripción para tener ese programa, pero gracias a Dios los ingenieros informáticos siempre encuentran una salida, ¿no? Así que contamos con la versión gratuita, con la licencia craqueada, llamémosle así, para que nosotros podamos hacer uso del mismo de manera gratuita e indefinida. Por ello, ¿qué vamos a hacer? Les voy a pasar el programa de manera individual para que ustedes puedan ejecutar el mismo dentro de sus computadoras. Reitero, esto lo haremos de manera unilateral. Si continúa la modalidad virtual, lo haremos con todas las personas que tengan un computador, pero en caso de que retomemos la presencialidad, vamos a hacer de que cada persona pues se acople a un grupo de trabajo. ¿Está bien? Entonces, fase 1, seleccionamos el programa. ¿Cuál es el más acorde de acuerdo al criterio que voy a usar? Nosotros vamos a trabajar con este denominado SPSS, ¿ya? Y vamos a trabajar con la versión 27, que si bien no es la última, es la que mejor se adapta y se acopla a los procesos simplificados que nosotros requerimos para el análisis de datos. Entonces, fase 2, ejecutamos el programa. Fase 3, exploramos los datos. ¿Qué datos vamos a analizar? Tenemos que ver aquí el tipo de variable y enseguida voy a preguntar si esto de las variables ya han llevado con las auxiliares o no, porque si no ha sido así, nosotros vamos a llevar una retroalimentación de lo que son variables. ¿Está bien? Posteriormente, fase 4. La fase 4 la vamos a clasificar en ¿qué? En evaluar la confiabilidad y validez de los datos obtenidos. Hemos medido eso previo cuando hemos hecho nuestro instrumento, pero muchas veces puede pasar de que hay datos vacíos. He hecho una encuesta, doctor, les he preguntado género o sexo. Tenía dos opciones, doctor, le he puesto femenino y masculino.
y resulta que no me ha llenado ninguno. ¿Qué puede pasar ahí? Dos imágenes, uno que se haya olvidado llenar esa parte del instrumento, o dos, que hoy en día es una imagen muy frecuente en las encuestas, es que el encuestado, perdón, no se ha sentido identificado con ninguno de esos dos géneros, ¿no? Ha dicho, no, yo no pertenezco al sexo femenino, tampoco al masculino, deberían habilitar otra opción. Entonces ahí es bueno que nosotros, hoy en día yo recomiendo a la mayoría de mis estudiantes, en tu instrumento siempre acopla la opción no sabe, nos responde, ¿no? Por si no se siente identificado con ninguno de los dos géneros que se han planteado de manera inicial. Ya entonces, en ese aspecto, nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Cuál sería el paso 4? Evaluar la confiabilidad, ya hemos dicho, y el siguiente sería analizar mediante pruebas. Aquí vamos a ver qué pruebas voy a utilizar para los que estén trabajando con relación o correlación. ¿Qué relación tiene el bruxismo con el estrés? ¿Qué relación tiene el bruxismo con la ansiedad? Vamos a trabajar estadística, pero con datos cruzados, con datos correlacionales. Ahora, alguien solo quiere conocer el nivel de satisfacción o el nivel de conocimiento sobre salud oral. Entonces será un estudio solo descriptivo. Eso lo vamos a ver de manera práctica y vamos a ver la diferencia entre estadística descriptiva, la que es correlacional, y esta que es estadística inferencial, que tal vez no lo menciona la teoría, pero es una estadística que puede predecir el futuro. Ya, es decir, puede ver tendencias a futuro, puede predecir el comportamiento de un determinado suceso o fenómeno a futuro. Obviamente no es 100% exacto, pero podemos predecir algún evento o suceso que vaya a ocurrir a futuro. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a aplicar análisis adicionales, estos respecto a las hipótesis que nosotros hemos planteado también ya en una fase inicial de nuestros trabajos. Preparamos el análisis, el resultado y cómo se van a representar estos resultados en forma de tablas, en forma de gráficos y en forma de figuras. Ya entonces esa parte va a ser fundamental dentro del análisis de mis resultados. Vámonos al detalle de la primera fase. Entonces selecciono un software estadístico, un programa. ¿Cuál será más acorde a mi área? Hay algunos que sí son muy buenos, pero que no me sirven mucho para el área de la salud, dependiendo del tipo de análisis que yo realizo en esta área. Reitero, el de nuestra elección va a ser el SPSS, pero existen estos otros, el STATS, el SAS y demás, que en algunos casos también son gratuitos. ¿Por qué voy a elegir este programa? Por la facilidad de funcionamiento que tiene en su ejecución. Es decir, yo quiero obtener la prevalencia de caries. En el STAS y en el SAS tengo que seguir 13 sencillos pasos, digamos. Tengo que analizar, sacar gráficos y demás. Es muy complejo. Pero en cambio, en el SPSS se simplifica en 4 pasos. Entonces, es un poco más sencillo de realizar. No hay que realizar tantos pasos, no hay que ejecutar tantos comandos.
Eso ya de por sí nos da una ventaja de realización de nuestros análisis de datos. Entonces, por defecto vamos a elegir al SPSS. Primero, antes de empezar este análisis, definimos nuestras variables. ¿Qué variables voy a analizar? Voy siempre al ejemplo con el que estoy trabajando. Prevalencia de obesidad en adultos de la ciudad del Alto durante la gestión 2026. ¿Qué variables utilizo? Ahí voy a dejar de compartir, vamos a irnos para recapitular lo que tendrían que haber hecho, ¿no? Vamos un ratito. Ya, hasta ahí estamos bien, no sé. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a verificar qué es lo que debería haber hecho yo, ¿no? Les había dicho que me vaya a ChatGPT y en base a ese programa yo pueda ejecutar mi operacionalización de variables, ¿no? Por eso les preguntaba si habían llevado las variables, pero creo que no, a lo que estoy entendiendo, ¿ya? Vámonos a ese punto. Voy a abrir otra ventana de ChatGPT. Esta no, porque la vamos a hacer de cero. Ya. Entonces le digo, estamos yendo a los pasos nuevamente, ¿ya? Estamos yendo a los pasos que deberíamos haber seguido dentro de la realización de mi identificación de operacionalización de variables, ¿no? Le voy a dar un adicional al prompt que estoy realizando. Requiero que me ayudes a elaborar la operacionalización de variables de mi investigación titulada Prevalencia de obesidad en adultos de la ciudad. Me dará ahí las variables que voy a identificar. De manera inicial yo ya he identificado que mi variable era obesidad, mi variable era actividad física, hábitos alimenticios y demás, ¿no? Entonces, ejecuto este prompt y le pido que me elabore la operacionalización de variables, ¿no? Aquí me especifica, mis estimados, que mi variable principal era obesidad, ¿no? Y mis variables asociadas estaban enmarcadas dentro de las variables sociodemográficas que enseguida vamos a ver. Variable principal, obesidad. ¿Qué tipo de variable es esta? Es cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque me va a dar un número. ¿Cómo se va a medir mi IMC, índice de masa corporal? Me va a dar un valor entre lo que yo ejecute, peso sobre talla al cuadrado, me va a dar un resultado y me dirá 20,5. Cuando mi resultado me da decimales, es continuo. Cuando no me da decimales, es discreto. Eso lo vamos a ver justo en la parte práctica para nutrir esa parte que creo que hay dudas, pero tenemos que despejar ese detalle. ¿Ya? ¿Qué más me dice? ¿Qué variables más ha encontrado? Dice que tengo que ver edad, sexo, tengo que ver actividad física, hábitos alimenticios. Bien, ahí voy a dejar ese prompt. ¿Qué me está diciendo la teoría?
que identifique de inicio mis variables, ¿no? Ya las tengo identificadas. Ahora, ¿qué me falta entonces? Me falta identificar lo siguiente. Ay, ¿dónde estás? Ay, perdón. Enseguida vuelvo a compartir, me he bugueado. Entonces, ya tenemos ya tenemos identificado lo que son nuestras variables. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar lo que son nuestra matriz de datos. Ya, las variables ya las tengo, ya las he definido. Supuestamente ya he identificado en un cuestionario. Justo de eso trata la práctica de hoy. ¿Qué instrumento van a utilizar para hacer la medición? Primero van a identificar y luego van a poner todas las variables que van a ser medidas. Una vez que tenga todas las respuestas, vamos a ingresar los datos dentro de una categoría, anchura y demás. Dice que para aquello trabajemos con modalidad de una hoja de cálculo, donde cada celda es un dato que tiene significado. Para no generar confusión, les comparto el ejemplo, ¿ya? Hay justo el de obesidad que estaba trabajando con otro grupo. Vamos a ver, esto va a venir súper bien. Esto es de unos estudiantes de segundo año de otra universidad que han trabajado. Hay algunos errores, pero bueno, enseguida vamos a ver. Ahí está. Les estoy compartiendo en imágenes lo que nosotros vamos a conocer como base de datos o banco de datos. ¿Por qué? ¿Por qué banco de datos, doctor? Porque va a ser en este banco donde yo voy a almacenar toda la información recabada. Entonces, ¿qué va en mi banco de datos? Lamentablemente, esta fase no lo puede hacer la IA, no lo puede hacer una persona de manera manual, no lo puede hacer un programa de manera convencional, sino lo tiene que hacer una persona de manera manual. ¿Ya? Lo tenemos que hacer de manera individual o colectiva, pero en una modalidad convencional. Generalmente nosotros utilizamos una base de datos de Excel. Eso nos estaba diciendo la teoría, mis estimados. Me estaba diciendo, utiliza una matriz de datos en la cual introduzcas en una hoja de cálculo ciertos valores, donde cada celda tiene un dato diferente. Estas son las celdas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo he categorizado acá? Ya he hecho una encuesta. Acá ya está terminada la encuesta y la he introducido en una base de datos. ¿Qué dice la base de datos? ¿Qué le había preguntado yo en mi encuesta? Nombre, edad, le había preguntado sexo, la he categorizado como M y F, masculino y femenino. He pesado, no les he preguntado cuánto pesa, sino yo he pesado en kilogramos cuánto pesan. También les he tallado y los he medido en metros, 1,68, 1,46, y he sacado lo que se denomina índice de masa corporal, ¿no? Este índice de masa corporal, pues precisamente es el valor que yo necesito, pero no podía haberlo obtenido sin antes haber obtenido estos valores de peso y talla, ¿no? Esto es talla al cuadrado, por eso dice talla 2.
¿no? Es esto al cuadrado. ¿Qué más he preguntado aparte? Dice que averigüe hábitos alimenticios. Entonces he preguntado cuántas veces al día come. Muchas veces algunos me han respondido más de 5 veces, cuando lo normal en las comidas son 3 veces, ¿no? Algunos han respondido 4, otros 3, otros más de 5 veces, otros 2 veces no más. Listo, ¿qué tipo de alimento consumes? Les he preguntado. La mayoría has referido tubérculos, cereales. Ahí categorizamos la papa. Podríamos ver, visto a carbohidratos, si consumían más carne. Cuando tiene sed, ¿qué líquido consume más? Algunos decían jugo de frutas, mayoría. No sé si sea cierto. Algunos consumen refrescos y algunos que otros agua, ¿no? ¿Cuántas veces consume frituras? O sea, todos los datos que yo he preguntado, los voy transcribiendo de manera manual. Aquí mi muestra me daba 175 personas. Entonces tendría que haber encuestado a 175 personas. Cada uno de ustedes ya tiene una muestra. Algunos tendrán una muestra de 100, 120, 150. Tendremos que aplicar una encuesta así, pero no se asusten, mis estimados. Si les ha dado 200, no es que ahora van a ir a encuestar 200. Vamos a disminuir el porcentaje y trabajar con un grupo de prueba piloto para no complicarles la tarea, considerando las situaciones actuales en las que nosotros nos estamos desenvolviendo actualmente, ¿no? Entonces voy a preguntar todas estas cuestiones. El día de hoy en su práctica, que viene posterior a la clase teórica, justamente van a definir el tipo de instrumento que van a usar. Será también así un cuestionario con breves, a ver cuántas preguntas tenía aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 preguntitas, súper cortito, sencillito. Si lo lleno de forma adecuada, hasta puedo tardar 10 minutos en cada persona. Sumamente fácil, con preguntas sumamente entendibles. Entonces, yo tengo que ver ese detalle. Y una vez que obtenga las respuestas, las voy a transcribir en una base de datos. Eso es lo que me está diciendo la teoría. Transpórtalo a una hoja de cálculo, transpórtalo a una base de datos, donde yo voy a realizar el análisis correspondiente. Bien, hasta ahí bien, he transcrito mis datos. Segundo, dice que ejecute el programa. En este computador de acá no tengo el SPSS, pero se los voy a mostrar la siguiente semana cuando hagamos la parte práctica de cómo deberíamos ejecutar el desarrollo de cada uno de estas variables. ¿Ya? Voy a ejecutar el programa, el SPSS en este caso, y voy a hacer el análisis correspondiente. ¿Qué me dice Hernández Sampieri? Que cada software que yo utilice debería ser descargado y utilizado previo pago de licencia, ¿no? Lamentablemente no tenemos ese pago. Es un costo alto, creo que es $78 o algo así, el de una licencia temporal, que para cada uno de nosotros va a ser un poco complejo. Ahora, hay instituciones como ministerios, institutos, universidades que tienen este programa de manera gratuita porque hacen un pago institucional. Voy a hacer la consulta para ver si la universidad tiene acceso a la licencia institucional. Pero si no fuese así, Hernández Sampieri no nos dice, pero nosotros vamos a optar por una vía de salida alterna, un guacho que va a ser pues precisamente craquear el programa. Ya entonces,
para funcionar mi programa y ejecutarlo de manera adecuada, previamente yo tengo que haber creado esta base de datos que yo les he mostrado en el Excel. No puedo extraer los datos de manera individual. No puedo extraer los datos y exportarlos directamente. Bueno, SPSS me permite introducir de manera individual, pero va a ser un poco más complejo. Va a ser un poco más complejo y nos va a tomar un poquito de tiempo. Entonces, en base a aquello, necesitamos que nosotros tengamos bien saneada nuestra base de datos y recién lo llevemos al programa correspondiente. Eso lo vamos a hacer en la práctica, por si acaso. Vámonos a la siguiente fase. Vamos a explorar cada uno de estos datos y los vamos a analizar, variable por variable. ¿A qué me refiero variable por variable? Primero voy a analizar el sexo. ¿Cuánto porcentaje me dará de sexo? De estos 175 encuestados, me dirá el 80% corresponden al sexo femenino, o el 80 o el 60% corresponden al sexo masculino. Entonces yo puedo utilizar ciertos elementos que me pueden ayudar a simplificar ese proceso. ¿Ya? Aquí no me permite, necesito establecer una base de datos individualmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esos pasos y los voy a simplificar a través del programa estadístico. El SPSS me va a sacar cuántos me han respondido sí y cuántos me han respondido no. Me va a sacar un promedio de índice de masa corporal. Me va a decir cuántos están en peso normal, cuántos están en sobrepeso y cuántos están en obesidad. No necesito hacerlo de forma manual. El programa lo va a hacer por mí. Entonces, es necesario seleccionar cada una de esas variables y no trabajar de manera individual o de manera asociada, si es que mi estudio es descriptivo, como en el caso de la mayoría de ustedes. Reitero, un estudio es descriptivo cuando solo tiene que describir ciertas características. En el caso de la obesidad, solo tengo que describir cuántos están con sobrepeso, obesidad, bajo peso y demás. No voy a indagar en qué factores han influido. Voy a decir que de este 70% de personas obesas, la mayoría consume gaseosas y la mayoría no hace actividad física. Llegaré a conclusiones, pero con un sustento estadístico. Eso es lo que quiero hacer en este análisis descriptivo. Tienen que ser mis resultados entendibles. No mostrar así todo un chorizo de datos, sino decir del 100% de encuestados, 60% corresponden al sexo femenino y 40% corresponden al sexo masculino. Tendré que hacer una traducción de datos y eso va a ser fundamental para que yo vaya a interpretar mis resultados. Reitero, esto se va a expresar en gráficos y tablas que los vamos a ver la siguiente semana en la práctica, pero no los vamos a representar de forma literal. De inicio necesitamos ciertos gráficos que nos van a ayudar a simplificar el entendimiento. Luego nos dice que hay que evaluar la confiabilidad de los datos una vez que yo analice. ¿A qué se refiere esto? Otra vez voy a volver a mi Excel. Mis datos tienen que ser confiables. Digamos,
Estos de aquí no me han respondido. Se habían olvidado. Como no he hecho mi seguimiento, he dejado que ellos llenen solitos y no habían llenado. Y de paso a este otro me había olvidado pesarle. Como no tengo peso, no puedo sacar IMC. Y ahora, a eso se refiere confiabilidad y validez. ¿Qué dirían ustedes? Lo correcto es depurar a este participante, no tomarlo en cuenta. Hacer una limpieza y eliminar a ese participante. Pero ¿qué pasa en la mayoría de casos? Dice, ay, me he olvidado. Rolando Mamani, 38. 75 debe pesar. 75, sí, debe ser. Ay, estos otros dos ni siquiera me han respondido. Ah, le pondré 2 veces a este, ¿eh? A este le pondré 3. Y a este le pondré más de 5 veces. Muchas veces, para completar su base de datos, hacen eso. Rellenan con valores que no pertenecían inicialmente a mi base de datos. Eso le va a restar confiabilidad a mi base de datos, a mi instrumento y por ende a mi investigación. Yo no puedo inventarme datos, mis estimados. Si no tengo datos de estos tres, mejor no los tomo en cuenta. Porque al inventarme datos como estos, yo puedo generar sesgos estadísticos. Puede generarme alteración en los resultados. Y eso no es lo recomendable. Ya, entonces ustedes usen siempre el criterio ético para desarrollar este tipo de procedimientos. Por favor, les pido ese detalle. Prefiero que me digan, doctor, de los 170, apenas hemos encuestado 30. Ya bien, con esos 30 trabajaremos. ¿Qué hacen muchos? Han encuestado 30 y los otros 140 son fantasmas, se han inventado sus datos. Eso a mí me va a generar alteración en estos dos aspectos positivos, la confiabilidad y la validez. Ya entonces yo tengo que ver esos valores. No puedo rellenar mis variables. Los contenidos de estas variables tienen que ser representativos. Y reitero, tienen que responder a lo que estoy investigando. Ya estoy trabajando con obesidad. Imagínense que ahí le preguntaba, ¿cuántas veces al día te cepillas? No, pues no tiene representatividad esa variable. ¿Para qué me va a servir? Ya se lavan 5 veces. Bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la obesidad? No, o sea, no tiene pues relación. Entonces esa parte también es fundamental antes de que ustedes tengan los datos. Doctor, tengo los datos. Le he preguntado cuántas veces al día se cepilla, le he preguntado si tiene hilo dental, pero no les he tomado peso. ¿Cómo así? Si tu tema es obesidad, lo principal era el peso, no me interesa el cepillado. Las variables tienen que representar lo que yo estoy investigando, mis estimados. Ya, así que va a depender de esos aspectos. Algunos de nosotros vamos a hacer análisis descriptivo, algunos haremos correlacional y eso lo veremos la siguiente práctica, porque ahí vamos a medir correlación. Reitero, esto para los que tienen estudio de relación del estrés con el bruxismo, relación del estrés con la caída de cabello. He visto algún estudio así. Ya está bien. ¿Quieres ver qué relación tienen? Cuando ves ese tipo de estudios, hemos dicho que son correlacionales. Entonces, mis análisis estadísticos para este tipo de estudios son diferentes. Ya, entonces lo que hemos hablado anteriormente son más para estudios descriptivos, pero acá voy a hacer comparaciones.
Y eso lo voy a hacer también en el SPSS, ¿ya? Quinta fase, ya estamos terminando, estimados. Vamos a analizar mediante pruebas estadísticas. Reitero, mis pruebas pueden ser de tipo descriptivo o pueden ser inferencial. Reitero, la estadística inferencial no va a ser abarcada por nuestra asignatura de inicio, pero es una estadística que predice eventos o sucesos o fenómenos futuros. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo así, doctor? Vamos a ver un ejemplo. Mm, ah, ya, permítame, estoy compartiendo pantalla completa. Ya. Por ejemplo, mis estimados, ahí les estoy mostrando un gráfico netamente asociado a estadística inferencial. ¿Qué me está hablando este caso? Hagan de cuenta que yo estoy en esta altura del tiempo. Este tipo de estadísticas generalmente se han presentado en el COVID, ya en el COVID-19. ¿Qué me decía? En marzo este es el número de casos, pero hay tendencia de que hasta febrero del próximo año estos casos se van a ir incrementando, ¿no? Estos otros, el número de muertes, también es muy probable que se incremente de manera leve. ¿Qué pasaba en el COVID? Nosotros ya teníamos predicciones. Decía en enero hay 200 casos, febrero 100 o 180, pero se estima que para diciembre va a llegar a 2000 casos. Y muchos decían, ¿cómo saben? No, esos son mentiras del gobierno, prensa vendida y demás, ¿no? No, mis estimados, se usa la estadística para predecir eventos, sucesos o comportamiento de algunas patologías o enfermedades. Puedo ver a futuro qué es lo que va a pasar. Ya hemos llegado a esta fecha y resulta que no había 200 muertos como me ha dicho, solo han habido 170. Sí, hay pequeñas variaciones, pero la estadística te da un aproximado de lo que puedes realizar. A ese tipo de estudios nosotros le vamos a llamar estadística inferencial, donde nosotros vamos a predecir eventos futuros. Reitero, no es 100% exacto, pero la mayoría de nosotros no lo vamos a hacer. Pero Sandrine nos está mencionando el detalle de ese tipo de investigaciones. La mayoría de nosotros estamos trabajando con estadística descriptiva y correlacional. No vamos a aplicar la estadística inferencial. Nadie va a predecir cuál va a ser la prevalencia de obesidad acá a futuro. No. Estamos haciendo en el momento y algunos estamos midiendo incluso tiempo pasado, ¿no? En ese aspecto hay que considerar esos detalles. Un aliado estratégico de la estadística inferencial, la hipótesis. La hipótesis predice el futuro. Puede decirte si va a ocurrir un fenómeno o si no. Si tienes relación o si no tienes relación, ¿no? Hemos dicho que es una teoría no comprobada, pero de la cual no se tiene una respuesta. Cuando ya tengamos su respuesta y su confirmación, ya no va a ser hipótesis, va a ser una teoría. Por ahora vamos a obviar esa fase porque nosotros estamos trabajando con estadísticos descriptivos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis estimados? Vamos a ver cada una de esas fases. No hay la fase 6, ¿por qué me ha saltado? Cuarta, quinta. Ahí está, perdón. Vamos a irnos a la otra fase. La cuarta fase estaba asociada a la descripción de ciertos datos. La quinta, hemos dicho, relacionada a estadística inferencial. Nos vamos a saltar ese punto. Pero la sexta no nos las vamos a saltar, porque nosotros vamos a ver aquí correlaciones. Alguien me decía días atrás que quería saber qué relación tiene la periodontitis con la diabetes. ¿Será que tienen relación una sobre la otra? Doctor, yo creo que sí, me dice. Ya, muy bien. Pero nosotros recordemos que estamos llevando metodología de la investigación científica. Necesitamos bases científicas basadas precisamente en ciencia. Entonces, la estadística también me puede ayudar a ver si tienen o no tienen relación. ¿Cómo así, doctor? Puedo ver si existe relación entre el consumo de cigarro, o sea, o de tabaco, con la obesidad. Mediante una prueba estadística yo puedo ver si tienen relación. Y me va a decir, un dato me va a dar, que me va a decir si tienes relación o no tienes relación. Me puede decir, no, no tiene nada de relación. Fumar no afecta a la obesidad. O puede darme un resultado estadístico que me va a decir dentro de los parámetros obtenidos que sí existe relación entre fumar y la obesidad. Entonces la estadística es un poco más profunda. Puede darnos ciertos resultados. Y las pruebas que vamos a hacer en esos programas que les he mencionado es el chi cuadrado y las tablas cruzadas o tablas de contingencia. Este T de Kramer, el pi y el lambda, por ahora en los estudios que nosotros vamos a realizar, quedan de lado, pero este chi cuadrado y esta tabla cruzada me van a ayudar a ver si tienes relación o no tienes relación. ¿Por qué se llama tabla cruzada o de contingencia? Voy a cruzar fumar con obesidad. Y voy a ver si tienen relación. Al cruzarlos, me va a salir un resultado. Puedo cruzar obesidad con tipo de alimentación. Puedo cruzar tipo de alimentación con fumar. ¿Será que tienen relación? Voy a ir viendo correlaciones. Esto para quienes están haciendo estudios correlacionales, ¿ya? Hay muchos. Quiero conocer la relación del uso prolongado del celular con el insomnio. Hay un estudio así. Ya has hecho tu encuesta, bien. ¿Cómo sé si tienen o no tienen relación? La estadística me lo va a decir. Y me va a decir, evidentemente tienes relación. O evidentemente no tienes relación. Por eso vamos a esta parte de corroborar una hipótesis, ¿no? Cada uno de ustedes ha planteado una hipótesis. Sí existe relación entre el estrés y el bruxismo. Y la otra hipótesis decía, no existe relación, ¿no? Vamos a ver cuál de esos dos se queda y cuál descartamos. Pero eso en base a la estadística. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito en el análisis de datos? Que no nos olvidemos absolutamente ninguna variable, mis estimados. Yo, por ejemplo, aquí que veo que me falta algunas cosas. Esta base de datos está incompleta, ¿no? Pregunta, ¿cuántas veces haces actividad física? Está bien. Pero ¿qué más me decía ChatGPT que pregunte? Me decía que averigüe
A ver, volveremos a ChatGPT. Porque estaba aquí, ¿no? Sí, estaba aquí. Me ha dicho que averigüe edad, sexo, actividad física, hábitos. Ah, ya, sí, tiene todo lo que me ha pedido. Frecuencia alimentaria, cuánto consume al día, quiere ver si es sedentario o no, quiere ver cuántas veces al día come. Todo eso debería verse en mis resultados. Ya entonces esa parte, mis estimados, es fundamental. No obviar ninguna variable. Recordemos el concepto de variable. Variable es una característica de mi objeto de estudio que yo estoy pretendiendo observar o medir. Variable puede ser color de ojos, variable puede ser edad, variable puede ser el sexo, es cualquier característica que yo desee averiguar. Consumo de alimentos, ya es una característica, ya es una variable. Entonces esa parte es fundamental. Hoy en la práctica vamos a repasar eso de las variables porque denoto que hay ciertos vacíos. Y por último, vamos a representar estos resultados a través de gráficos, esquemas, tablas, que nos van a ayudar a interpretar los resultados. No voy a poner todo un chorizo de letras. Voy a poner un gráfico que diga, estos de color celeste son bajo peso. Este peso normal, sobrepeso, obesidad. Me dirá 20% está en obesidad, 18% en sobrepeso. Todo lo sacaré en un gráfico. Alguno que otro autor prefiere usar tablas. Muy bien. Puede ser el camino más recomendable. Pero bueno, yo recomiendo usar ambos. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a interpretar nuestros resultados y sacar la información más valiosa, lo que en realidad necesitamos saber. No poner una lista de resultados de cosas que no tienen relación con mi tema de investigación. Tienen que ser variables que netamente estén asociados a mi tema uno y a mis objetivos. Cada uno de ustedes también ya ha hecho sus objetivos. Está bien, así que esta fase corresponde a análisis de datos. Sé que la parte teórica puede ser un poco compleja, pero lo que interesa acá, mis estimados, es la parte práctica, que la vamos a desglosar desde la siguiente semana y que me va a ayudar a interpretar cada uno de estos resultados. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a entrar justamente a esa variable de práctica, perdón, a esa práctica de variables, porque necesitamos que ustedes sepan cómo identificar correctamente sus variables. Cosa que hasta ahora creo que no han llevado, mis estimados. A ver. Pregunta, ¿qué han llevado con las auxiliares la última semana? ¿Alguien ha entrado a su clase? Digan que sí, por favor. ¿Alguien? ¿Dónde está la voz del pueblo? ¿Dónde estás, Michelle? No. Ah, ya, Michelle, ¿cómo estás? ¿Has ido a la retro de las auxis o no? Te pasas, Michelle. ¿Alguien ha ido? Ya, Y hace 2 sábados vimos recolección de datos. ya. ¿Y hace una semana nada? No, 30 de mayo.
Ya, sí, nos sirve bastante porque justo estamos en esos temas de avance, ¿no? Así que va a ser importante pero creo que se han saltado algunos temitas que vamos a ir poniendo de a poquito en orden porque es necesario que ustedes también sepan la interpretación de ciertos elementos como por ejemplo las variables, ¿no? Entonces ese elemento lo vamos a ver el día de hoy en nuestra práctica. Tenemos 3:15 de la tarde, 3:15. Tenemos un receso hasta 3:25 y volvemos a nuestra práctica. ¿Está bien? Así que pueden tomarse ese break de 10 minutos